Esta semana en Cuadriga, Siria se desborda. ¿Arrastrará a la OTAN? Fuego de mortero disparado desde Siria alcanzó la ciudad turca de Akçakale a principios de octubre, causando la muerte de 5 civiles. No es la primera vez que la violencia desborda las fronteras, pero sí que Turquía responde a Siria. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, declaró que la alianza está dispuesta a defender a Turquía en caso de agresión, aunque añadió que espera no tener que hacerlo. ¿Podría el conflicto sirio extenderse más allá de sus fronteras? ¿Es inevitable la participación de la OTAN? Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borquez. Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga desde el corazón de la capital alemana. De inmediato paso a presentar a nuestros invitados en este programa. El señor Helmut Dietrich, filólogo e investigador de profesión, ha vivido y trabajado en varios países de árabes, europeos y de América Latina, y en la actualidad trabaja en el Consejo Científico de Investigación sobre el tema de los refugiados y en una organización no gubernamental que se llama Euromed, que también se ocupa del caso de la migración. El señor Ralf Weste, periodista e historiador alemán, trabaja actualmente como redactor del semanario alemán Der Spiegel y es especialista en política internacional. Y la señora Abigail Armengol, abogada y periodista española, en la actualidad es corresponsal de la televisora de Barcelona en Berlín y se ocupa de política, de temas de política, de sociedad y de cultura. En los últimos 18 meses hemos sido testigos de la pasividad de la comunidad internacional, de un Consejo de las Naciones Unidas inoperante y de las atrocidades del régimen de Bashar al-Assad, que ha superado todo y cualquier escenario posible. A eso hay que sumar también las tensiones crecientes en los últimos días entre Turquía y Siria, una situación bastante peligrosa. Señor Weste, ¿ha llegado la hora de una intervención militar de la OTAN o es posible todavía prevenir esta escalada? Me parece que los europeos y los americanos tampoco tienen ganas de intervenir en Siria, tienen miedo de ser parte de este conflicto que es muy difícil a controlar. Y los anuncios del secretario general Rasmussen me parecen ser lo máximo que quieren hacer los occidentales para decir, sí, estamos en una alianza con Turquía, vamos a defenderla, pero ojalá que nunca pasa algo que nos obliga a intervenir. Ellos van a hacer todo, aplicar presión a Turquía de frenar toda una escalación y no participar demasiado en el conflicto. O sea, prácticamente frenar el conflicto, solidaridad con Turquía, pero más nada. ¿Es esa la postura, digamos, que en estos momentos es la más razonable, lo más aconsejable? Me parece que se va a producir unos conflictos de baja intensidad. Es decir, no veo un peligro de guerra ni de la parte de Siria, de Assad, ni de la parte de la Turquía o de la OTAN, pero sí que se van a producir más conflictos para demostrar un poco al exterior sí que se hace algo, pero en realidad pienso exactamente que ni Turquía ni la OTAN quieren intervenir. Los que intervienen, hay que decirlo, son las monarquías del Golfo y Irán. Y están ya en el campo. Pero estos conflictos de baja intensidad, como lo menciona usted, significa también de alguna manera regionalizar este conflicto. Regionalizar, está regionalizado. Es decir, hay un fracaso de la política de la Unión Europea y de los americanos. Hay un fracaso de la política de vecindad de Europa. Hay un fracaso de la Unión del Mediterráneo. No hay nada, queda nada de eso. Entonces, me parece que los únicos que actúan es el pueblo en Siria. Son unos grupos que quieren controlar la situación, que llegan desde Assad y desde Irán y desde las monarquías del Golfo, pero actores globales de Europa o de los Estados Unidos no hay mucho. Pero eso es,
Justamente es lo que están diciendo la gente que va de otros países que vienen a ayudar a los ciudadanos sirianos, es que desde Europa y Estados Unidos se sientan en sus sofás a discutir y a pensar, pero no se pasa a la acción, y ellos lo que quieren realmente es ayudar a esta gente a hacer caer el régimen. Hablabais de la OTAN y tenemos el precedente de Kosovo en el año 1999, en el que la OTAN intervino militarmente y después fue a buscar el consenso de las Naciones Unidas. Jurídicamente no sería deseable, tanto si dan el consenso las Naciones Unidas, porque le dejan un mal lugar, es vacía de poder a esta organización, pero tampoco es deseable que no aprueben esta política de hechos consumados, porque dejaría la actuación de la OTAN en la ilegalidad y, por tanto, tendría consecuencias también negativas para los países que han intervenido en esta acción. Hay dos niveles de intervención. Hablábamos de la intervención de la OTAN, y lo que se lo imagen es tanques, tropas, fuerzas armadas, pero las intervenciones que vemos ahora, los de Irán, los de Estados Unidos, tienen lugar. Hay conflictos con Beirut, hay tropas que son soportados por Irán, los Hezbollah que intervienen en Siria, hay consejeros americanos en Jordania que intervienen también, y por eso hay actores regionales que ya están participantes en esta guerra, pero no de una manera formal o abierta. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en esta región? Bueno, ellos quieren garantizar la seguridad de Israel, quieren hacer una barrera en frente a los intereses iraníes, como quieren controlar su papel de hegemón en la región, hegemónico, y entonces quieren soportar su aliado muy importante, Turquía. Y entonces quieren crear un cordón sanitario en un círculo con Siria. Ellos no tienen un interés preciso en Siria, pero quieren soportar, controlar, frenar los vecinos. Pero eso entonces significa que a nadie le interesa el conflicto sirio en realidad, ¿eh? Y que esto es una situación bastante perversa. Se podría decir, haciendo un poco provocación, que los tiempos, los meses, los años que Assad, el régimen, está matando, nadie hace nada. Es decir, que se acepta eso. Y el militar turco y la OTAN van a intervenir solo si habrá refugiados que podrían llegar en masa en Europa. En este caso podrían intervenir, pero parece que es solo un juego, digamos así, un juego sucio de la geopolítica. Los intereses globales de Estados Unidos, tal vez, no sé, Europa, son que se fortalece la hegemonía regional de la Turquía y de las monarquías del Golfo. Y los demás, Siria, Irán y todo eso, mejor que no juegan un papel. Es decir, si hay una guerra civil por allí, entonces se deja matarles. Y los únicos que disturban, que molestan de verdad, ¿quiénes son? Es el pueblo. Es el pueblo que desde 20 meses está protestando. Son los únicos que quieren de verdad democracia, que quieren de verdad derechos sociales. Y el militar turco no simboliza la democracia, simboliza en su historia golpes, simboliza el Estado profundo, el Estado ligado con terrorismo. Es decir, los únicos, y hay la cuestión kurda también, es decir, las fuerzas democráticas, las fuerzas sociales por allí no tienen aliados.
Bueno, es un panorama bastante desolador. Ahora, usted mencionaba el cinismo y la hipocresía de la geopolítica, que entre otras cosas Arabia Saudí, Qatar, Turquía y Estados Unidos están casi a favor, digamos, de una zona de exclusión. Pero una zona de exclusión ¿no significaría acaso preparar en realidad una intervención militar? Yo creo que también sería una posibilidad que los países de la Liga Árabe pidiesen una intervención. Ellos están más cerca. Lo que pasa es que quizás no están dispuestos a perder a sus soldados. Yo creo que ahora mismo hay como un falso dilema de o bien esperamos a que se resuelva poco a poco el conflicto, que se termine la guerra, o hay una resolución de las Naciones Unidas que dé permiso a una intervención internacional. Sin embargo, bueno, está claro que ni a Rusia ni a China les interesa porque tienen miedo que pase como Libia, ¿no? que se acabe con el régimen y entonces coloquen un gobierno satélite de Occidente. Y yo creo que sería deseable que tanto Rusia como China flexibilizaran sus posiciones, como quizás cambiando un poco la resolución de las Naciones Unidas sutilmente, pues asegurando este extremo. Sin embargo, yo creo que a nivel preventivo sí que las Naciones Unidas, porque el derecho internacional realmente está para ayudar en estas situaciones y ahora se ve que es como un límite a la voluntad política. Yo creo que lo que tendría que hacer es actuar preventivamente, pues llevando a Assad al Tribunal Penal Internacional, embargando armas, que es lo que también pide la Amnistía Internacional, un poco pues para frenar esta situación ahora mismo. Lo que puede pasar es que la Turquía va a intervenir en un momento cuando creen que no se puede controlar la escalación en Siria, pero en este momento cuando tropas turcas atacan a Siria, no es necesariamente una situación en que la OTAN tiene que participar o el Consejo de Seguridad va a actuar. Como la OTAN tiene una obligación a ayudar cuando un aliado está atacado, pero cuando un aliado ataca su mismo, no hay ninguna obligación, no hay un automatismo y la Turquía tiene un militar muy, muy fuerte en la región, entonces no necesita ayuda. La otra cosa es el Consejo de Seguridad. Cuando la Turquía ataca, pero dice que ataca por defenderse, es muy difícil decir por el Consejo, especialmente en una situación en que Rusia y Estados Unidos son a otros lados de la batalla, de definir la sustancia de una resolución. Entonces puede pasar que la Turquía interviene y nada pasa. Ya, entiendo. Sí. No veo probable que la Turquía interviene. Solo se habrá muchos refugiados y solo cuando Assad va a caer. Es decir, estamos ahora se dice, en la tercera fase del conflicto en Siria, la tercera y la última fase. En el momento cuando el régimen de Assad va a caer, entonces sí que se aumenta el peligro de la intervención extranjera. Porque, como he dicho, la democracia, los derechos sociales, todo eso es el pueblo, pero ninguno de los otros países que quiere realmente que el pueblo avance en este sentido. Entonces veo esos dos peligros cuando habrá muchos refugiados y cuando va a caer Assad. En aquellos momentos habrá tal vez una intervención. ¿Pero quién va a intervenir? ¿Qué crees? No sé, el militar turco, tal vez vamos a ver, no sabemos las elecciones americanas, quién va a ser el presidente próximo, pero me parece muy importante a ver que es la gente, los de abajo que salen a la calle hasta ahora, y que están avanzando en sus luchas. Es decir, en los últimos días hubo conflictos armados en el pueblo de donde viene Assad. Entre las familias de Assad hubo conflictos armados. En Kandahar hubo un enfrentamiento entre varias fracciones alevitas. Es decir,
son señales que el régimen está que hay una erosión del poder. Y no son todos los alevitos con Assad, y no son todos los... Es decir, hay muchas alianzas entre varias corrientes políticas, sociales en el país que están avanzando, me parece. Pero es que ahora disculpe, es bastante complicado hacer encuestas en un momento así, pero sí que es verdad que hablando con corresponsales de la zona explican que quizás el 20% apoyaría a Bashar al-Assad, que serían alawitas, el 30% apoyarían a los sunitas, pero muchas veces hay miedo, los sunitas por ejemplo tienen miedo de que lo que venga después de Bashar al-Assad sea mucho peor, o tienen miedo a represalias y por eso están en la oposición, o justamente gente que está apoyando al gobierno también tiene miedo de represalias y está en la oposición. Luego está la minoría kurda, que quizás Bashar al-Assad también les ha prometido sus eternas reivindicaciones y por eso apoyan al gobierno. Desde Europa se ve siempre este miedo. Siempre se ha dicho en Túnez, en Egipto y también en Siria, pero la gente tiene miedo porque no sabe qué va a pasar después. En Siria, hace medio año, se ha dicho Alepo, el Halep, nunca va a ser en contra de Bashar al-Assad. Ahora se dice 80% de la ciudad está en manos de los rebeldes y hay una zona abierta desde Alepo hacia Turquía en las manos de los rebeldes. Es decir, sí que están pasando cambios reales de gente que quiere realmente cambiar. Y habrá siempre un resto de gente que dice, vamos a ver quién va a ganar y después vamos a cambiar las fronteras. Hay dos aspectos que los hemos mencionado, que es el problema de los refugiados. Creo que refugiados internos hay alrededor de 1 millón, otros 300.000 de ellos, una tercera parte está en Turquía, ¿no? Y eso ha creado una situación de mucha inestabilidad también en la región. ¿Cuál es más o menos, se sabe en definitiva cuál es la situación de esos refugiados? Porque es un tema que usted planteaba de que si aumenta el número de refugiados y empiezan a llegar a Europa, ahí recién Europa va a tomar cartas en el asunto. Hubo conflictos en los campos de refugiados en Jordania, por ejemplo. Es decir, son campos en Turquía y en Jordania muy cerca de la frontera. Y si la gente no acepta más a ser fixado a esta zona especializada para refugiados, se quiere salir hacia Estambul, se quiere tomar sus derechos, los mismos derechos que tenemos nosotros, de moverse, de viajar, entonces habrá conflicto. Ya. Hay otro aspecto a propósito cuando estamos hablando casi hasta de ciencia ficción a propósito del futuro de Siria. La OTAN o cualquiera, o la comunidad o Occidente, por así decirlo, tiene que plantearse también la interrogante: ¿qué es lo que quiere la oposición siria? O sea, ¿qué tipo de país quieren los opositores? Y ahí nos enfrentamos a un problema serio porque hay una división enorme. Tengo entendido que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Siria, que está apoyado por Estados Unidos, Turquía, los países del Golfo, y ahora ha surgido una nueva organización de carácter nacionalista democrático que se opone a todo tipo de intervención extranjera, es decir, que quiere limitar eso. Pero estamos, como digo, hablando casi de ciencia ficción, porque así como están las cosas, el conflicto va a dar para mucho tiempo más. Y en este caso me gustaría aportar el testigo de un investigador sirio, Amar Abdulami, no sé si lo conocen, ahora mismo está exiliado en Washington, y fue este verano y parte de septiembre a la frontera de Siria con Turquía, estuvo haciendo muchas entrevistas e hizo un informe en el cual, aparte de muchas otras cosas, decía que la cuestión no era plantear tanto si era necesaria una intervención militar internacional como cómo tendría que hacerse esta intervención. Para que fuera viable tenía que haber elementos militares, políticos, presuponía la caída de Bashar al-Assad y establecía que tenía que gobernar un gobierno responsable en el cual que no sería exento de obstáculos, el que tendrían que establecerse equilibrios entre las diferentes ideologías dentro de la oposición y hacer frente y complacer también pues, a todas estas ambiciones personales dentro del grupo de los rebeldes. También comentaba que esto tendría que hacerse al margen de las Naciones Unidas porque si no era obligatorio, o sea, seguro que había el veto de Estados Unidos, de Rusia y de China. También comentaba
que a pesar de que pueda en un momento determinado terminarse la guerra en Siria, sí que es verdad que la paz no va a volver en muchos años, pues porque la gente está muy armada, porque hay mucho resentimiento después de tantas muertes y que esto va para mucho largo plazo. Yo no sé si pues sería un posible escenario. Pero hay una revolución o un cambio profundo social en las familias, en los barrios, en las universidades, en los lugares de trabajo. Hay unos cambios profundos en los países árabes y también en Siria. Es la única manera de buscar la paz. Son estos cambios sociales, que las mujeres van a determinar más las cosas, que los jóvenes van a determinar más las cosas, que se inventan nuevo tipo de sociedades. Y necesariamente, me parece, no es de prioridad política la cosa. Es decir, quien gobierna, van a decir, puede gobernar quien quiera, pero tienen que garantizarnos los derechos sociales, los salarios, las democracias locales. ¿Quién es? Esto no es una cosa secundaria. Bueno, pero eso ya es casi música del futuro, como se dice en alemán. Nosotros hemos preparado una pequeña nota sobre el papel de la OTAN y quiero que la veamos y después sigamos conversando sobre el papel de la OTAN y sobre todo el Consejo de Naciones Unidas y las posibles soluciones, si acaso las hay, a corto o mediano plazo. La Organización del Tratado Atlántico Norte se fundó en 1949, a comienzos de la Guerra Fría. Inicialmente tenía 12 miembros de América del Norte y Europa, entre los que se estableció un pacto de defensa mutua, según el artículo 5 del tratado. La OTAN tiene hoy 28 miembros y su actividad abarca casi todo el mundo. El artículo 5 solo se aplicó en una ocasión en la historia de la alianza. Tras los ataques del 11S en los Estados Unidos en 2001, la alianza aprobó una serie de operaciones que incluyeron la invasión de Afganistán. Las operaciones no se han limitado a la defensa mutua. Las fuerzas de la OTAN intervinieron en la guerra de la antigua Yugoslavia tratando de detener las masacres en Serbia. Pero no todos los países de la organización están siempre de acuerdo con las decisiones. Algunos de los miembros defendieron la no intervención en el reciente caso de la guerra en Libia. ¿Cómo reaccionará la organización a la escalada de violencia entre Turquía y Siria? A propósito de cómo reaccionarán, hay un aspecto jurídico que a veces juega un papel muy importante a la hora de aprobar resoluciones que implican intervenciones militares, en este caso intervenciones militares de la OTAN, para volver sobre el tema de la OTAN. Justamente en el precedente que... Es decir, la única forma de intervenir de forma internacional, de forma legal, es con el consentimiento de las Naciones Unidas. Está el precedente del Consejo. Del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es la única forma a partir de la cual pues, la intervención es legal. Con el precedente de Kosovo, la OTAN intervino sin su consentimiento porque se trataba de una situación realmente flagrante, buscando posteriormente, después, una vez ya había intervenido el consentimiento del Consejo de Seguridad y le dio su aprobación, siempre insistiendo que se trataba de un caso aislado y que no debía de servir de precedente para futuras acciones. Volviendo a este tema de las negociaciones, cuando hablamos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos dicho hasta ahora y hasta el cansancio, hemos repetido que China, Rusia en este caso, se han opuesto a cualquier tipo de moción de censura, de condena y de intervención en este caso. No, ellos siguen planteando que la mejor posibilidad es seguir negociando y siguen insistiendo en una salida negociada, en una salida política del conflicto. ¿Es esto realista? Bueno, ¿quién puede negociar? ¿Los rebeldes con Bashar al-Assad? ¿Los turcos con Assad? Es muy difícil a encontrar una pista de negociaciones, bueno que sea deseable, pero no me parece que va a resolver esa crisis
negociaciones, y incluido, creo que los rusos lo saben ahora también. Las noticias más recientes de Siria son este avión que viene de Rusia que aterrizó para las Fuerzas Armadas turcas, que tiene, dicen las fuentes turcas, dicen que tenía armas rusas para Bashar al-Assad. Entonces los rusos están invirtiendo más fuerza en el conflicto y no en negociaciones ahora. ¿Pero eso es una certeza o es una especulación? Es una especulación. Porque hasta ahora los rusos dicen que había nada. Sí. En realidad sí, porque si hubiesen habido armas allí, pues ya lo sabríamos en este instante. No, a lo que yo voy es más o menos lo siguiente. ¿Acaso usted mencionaba que a lo mejor ya es muy tarde para una salida negociada, porque con quién se negocia? Pero el régimen sigue insistiendo en que está dispuesto a negociar. Por lo menos eso es lo que ha dicho hasta ahora. Sí. ¿No será que en este drama sirio se ha puesto demasiado el énfasis en las sanciones, en plantear solo demandas y no abrir una puerta al diálogo? Sí, bueno, que la puerta que se probablemente tiene que abrir es una salida por Assad y su gente para salir del país. Y esos son probablemente los países del Golfo o de los rusos que tienen que abrir esta pista, como ¿qué más pueden ofrecer los rebeldes o las fuerzas occidentales a Assad? Es imaginable de ofrecer a Assad que pueda restar en su oficio, incluir las fuerzas rebeldes en un gobierno conjunto. Me parece que no es una realidad más. Entonces todo apunta a que el régimen tiene que caer en algún momento y la condición prácticamente que no se negocia es la salida de Assad. Sí. Eso está así. Lo otro es como, por otro lado, Occidente, casi la mayoría de los países occidentales rompieron las relaciones diplomáticas con el régimen sirio. ¿No ha sido quizás eso un error? Si lo miramos desde la perspectiva, porque hoy día en un momento de escalada, de violencia, de tensiones cada vez más crecientes y peligrosas, de regionalización y el peligro de internacionalización del conflicto, no hay ningún canal, no hay ningún conducto para entenderse directamente o por otros canales diplomáticos con Siria. Todas esas preguntas tal vez reflejan que la búsqueda para nuevos aliados en la región está muy difícil. Porque no hay partidos, no hay grupos de verdad que podrían decir que representan los rebeldes y el pueblo. Pero tal vez es también un chance en este, es decir, abrir el espacio para los debates en el pueblo. ¿Qué quieren? ¿Cómo coordinarse entre los comités regionales y locales que hay en todos los lados? Hay que abrir el espacio, garantizar el espacio de debate y negociar con Bashar al-Assad entre los gobiernos. Parece que no sabían que podrían negociar porque no tienen relación hacia el pueblo. Pero por principio, yo estoy de acuerdo contigo, como romper las relaciones diplomáticas siempre es un error. Hay que negociar con los talibanes, hay que negociar con Milosevic, hay que negociar con Assad, como siempre para explorar pistas para una solución cualquiera. Hay que hablar con ellos. Si no hablas como los estadounidenses no hablan con los mulas en Teherán, no van a encontrar ninguna solución. Hay solo desencuentros. Y solo es una política simbólica que los occidentales no aplican a todos los casos. Como por ejemplo en Bahrein, en Arabia Saudita, las oposiciones fueron masacrados. Ningún país occidental habló de romper las relaciones con Bahrein. Claro que no. Y sería mi consejo de no hacerlo con otros países tampoco. Un par de pruebas de este fracaso diplomático es las negociaciones con Kofi Annan o con Brahimi. Las dos han fracasado y está claro que dentro de la oposición quizás una minoría intelectual sí que estaría dispuesta a negociar, pero lo que quiere la oposición rasa es acabar con Bashar al-Assad y dotarse de más armas para poco a poco ir acabando con el ejército del régimen.
Por dar un ejemplo muy práctico para el valor de negociaciones, cuando ves Libia ahora, post-Gaddafi, lo que los americanos hacen, su preocupación principal es guardar los sitios con armas químicas, como hay muchas allá, y los americanos dicen, como esta verdad, que es una grave, un peligroso grave para la paz mundial si armas químicas están en las manos falsas. La misma cosa va a ser el problema con Siria. Cuando caiga Assad, ¿qué pasa con las armas químicas? ¿Quién va a controlar? Sería un interés enorme de los occidentales y de todo el mundo de ya a esta hora negociar con Assad cómo puede guardar, estabilizar todas estas armas que pueden en un conflicto post-Assad sea el núcleo de un nuevo conflicto más grave que este. Sí. Y por eso necesitas contactos, relaciones diplomáticas. Al principio decíamos que prácticamente el pueblo sirio está solo y a nadie le interesa mucho su destino, pero desde ese punto de vista, claro que es importante iniciar, o mantener relaciones más allá, digamos, de este conflicto por lo que va a pasar después. Ahora, el drama está en qué es lo que la oposición siria, además, es muy heterogénea. Ese también es el otro problema, porque se ha detectado de que hay gente de Al-Qaeda luchando contra el régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Pero sí vemos Túnez, Ben Ali, fue al occidente, que hasta el último minuto ha hablado con Ben Ali, y no han entendido, negociando, pero no han entendido nada de la situación real en el país. Pero puedes hacer las dos. Hablar con el jefe de gobierno y al mismo tiempo entender lo que pasa. La falta de los franceses era que ellos creían que hay que estabilizar Ben Ali. Yo no hablo de estabilizar a Assad, pero mantener relaciones. Así que es hay una diferencia. Diferente. Bueno, sí. Cuando Ben Ali huyó con el avión, quería huir hacia Francia, pero los franceses han dicho no y tenía que huirse hacia Arabia Saudita. ¿Quién sabe qué destino, tal vez, destino le va a deparar a pasar a sí. Pero volviendo al tema de la oposición y esto de que cuál va a ser el escenario post-Assad, porque eso también interesa en términos de que, insisto, la oposición está muy fragmentada. A lo mejor va a pasar exactamente lo que ha pasado en otros países después de que se retiran las tropas occidentales. Tenemos varios ejemplos, o sea, Irak, un país prácticamente que no tiene un Estado fuerte y que se ha prácticamente desmembrado, fragmentado en varios lugares. Ahora, el caso de Siria puede ser también otro ejemplo, que puede pasar exactamente lo mismo, que se fragmente el Estado. La diferencia entre Irak y Siria es que es en Siria que el pueblo, los barrios que han provocado la crisis, son estos que se coordinan cada día cómo hacer para el pan, para el agua, para la electricidad. Es la sociedad civil nueva que se crea por allí cada día, cada minuto. Y esa es la diferencia con el Irak. Y el peligro más grande para este proceso democrático de base, el peligro más grande es la militarización. Es que sí, que llegan los milicos y dicen no así, mujeres atrás. Y eso, ese peligro de militarización, hasta ahora es muy raro. Todavía, cada día sale gente sin armas en la calle. Sí, pero el peligro de la militarización es casi evidente, porque todos los grupos opositores al régimen están armados, están recibiendo armas de Qatar, de Arabia Saudí, de mismo Turquía, en fin, y de Rusia, en el caso del régimen, de Irán. No hemos hablado de Irán, que prácticamente también juega un papel importante allí. No, la situación no es homogénea, pero de muchos lugares se dice que hay siempre debates entre el pueblo de los barrios y los milicianos, diciendo, vosotros, el trabajo de ustedes es de protegernos. Ya, de proteger. En contra de ataques del ejército sirio. Pero lo que comanda aquí
Es en el el pueblo. barrio. En el barrio es el pueblo. Es decir, sí que hay esta dinámica, todavía hay esta dinámica muy abierta. Sí, es cierto, pero al final hay tantos intereses encontrados en la oposición, porque, insisto, no es homogénea. Además, Siria también es un crisol, digamos, de minorías étnicas, de intereses muy particulares de una población cristiana bastante, si bien representa algo así como el 10%, influyente desde el punto de vista económico, ¿no? Y que está en gran medida de parte del régimen, ¿no? Entonces yo planteo la pregunta, bueno, ¿cuál es el futuro en realidad de Siria? Porque con toda esa oposición totalmente heterogénea, de intereses tan encontrados, podemos nuevamente como imaginarnos un futuro a la Libia o a lo que pasó en Irak, o más allá de la organización de estos barrios. En la calle, sin idealizarlo, en la calle, en todos los 20 meses no hubo nunca un enfrentamiento abierto entre barrios o entre confesiones o entre etnias, nunca. En los 20 meses hasta ahora, nunca hubo. Hay una composición heterogénea en las manifestaciones, de todos los lados. Lo que es simpático con los conflictos territoriales, estatales en el Medio Oriente es que nunca se cambian las fronteras. Estas fronteras todas son completamente artificiales. Las fronteras entre Irak y Siria, entre Jordania y Israel. Y por esa razón especial, como son tan artificiales, nadie quiere cambiar ni un milímetro con estas fronteras. Cuando empiezas con una frontera, no hay una razón por qué no cambias todas las fronteras. Los turcos no tienen interés, los iraníes no tienen interés, los israelíes tienen, pero solo en el límite de su propio territorio. Pero los otros, las monarquías del Golfo, para todas ellas son es un sacrilegio de cambiar fronteras. Y por eso el pueblo de Siria, bien que sea muy heterogéneo, tiene que ordenar sus cosas dentro de sus fronteras. Su territorio no hay cambio. Los kurdos no van a recibir un Estado, los chiites no van, nadie puede arreglar las cosas en un nuevo cuerpo, como tienen que vivir dentro de sus fronteras. Usted decía que está dividida la oposición y justamente yo creo que es una baza del gobierno de Bashir al-Assad de decir, mira, esta sociedad está completamente fragmentada, no se van a poner de acuerdo y por eso es necesario que sigamos nosotros en el poder. También me gustaría hacer otra aportación, que siempre se habla de las cifras de víctimas, de refugiados, y son cifras bastante frías, son despersonalizadas y quizás cuando hablas con personas te das cuenta un poco de la magnitud de la tragedia, porque claro, hablábamos de la solución, pero antes no llegue esta solución, la gente que se lleva la peor parte son la población. Yo en Barcelona hay una cadena de restaurantes sirios bastante conocida que se llama Ugarit, y tengo un buen amigo que me contaba que a partir del momento que te das cuenta que lo que está pasando, ¿no? Que tenía un sobrino que se alistó en el ejército hace 4 años y cuando empezaron las manifestaciones y el régimen le propuso de ir a estas movilizaciones a disparar, decidió desertar junto con más amigos, se fueron a la frontera con Turquía, cogieron algunos de ellos, los mataron y a él lo arrastraron con el tanque hasta que perdió la vida. Mi amigo decía que sí que es verdad que no tendrá un funeral como es debido, pero sí que se irá con su ideal de no querer tener las manos manchadas de sangre de su gente, ¿no? También me comentaba que toda su familia vive en el noroeste de Siria y que ahora no solo se lanzan misiles, sino que una de las últimas tendencias es lanzar en aviones barriles con casi hasta 500 kilos de dinamita y que muchos pues no salen de casa por el miedo a encontrarse eso y por no hablar de cortes de luz, de agua, de electricidad y ahora justamente cuando viene el invierno pues se teme un escenario bastante desolador también para la gente que vive en el campo y en los campos de refugiados de Jordania, de las zonas de al lado, ¿no? Sí, efectivamente siempre se habla de cifras y a veces uno casi hasta se olvida de cuál es la tragedia humana que hay detrás de todo esto. Y bueno, y esto usted mencionaba delante el tema de los refugiados, digamos que es como una bomba de tiempo
porque hay dificultades, hay tensiones, hay problemas en todos aquellos lugares, lo cual es más o menos natural cuando se vive hacinado. Ahora se aproxima la llegada del invierno y eso va a agudizar mucho más el drama humano, porque son familias, no solo que está ahí prácticamente, que vive amontonadas, hacinadas, digamos, con falta de recursos para poder vivir dignamente. Sí, y es una cosa muy especial, muy esquizofrénico, que se lamenta mucho las tragedias humanas en el país, pero si van a llegar aquí, a Berlín, ¿qué se va a decir? Empieza una política antimigratoria, anti-refugiados, que coexiste. Es decir, se lamenta por allí qué triste suerte que tienen, y cuando llegan y quieren sus derechos, hay una política se ha creado ahora una valla en la frontera de Grecia. ¿Por qué? En contra de los refugiados sirios, afganos. Es lo que los gobiernos occidentales encontraron tan simpático con los dictadores como Assad y Gaddafi, que ellos efectivamente controlaron sus pueblos, y cuando hay democracia y fronteras abiertas, eso cambia. Fue la preocupación primera de los europeos después de la caída de Gaddafi, de establecer nuevos acuerdos para controlar el influjo de migrantes de África, y sería la misma cosa con el próximo gobierno sirio. Bueno, lamentablemente no nos hemos dado cuenta cómo ha pasado el tiempo y ya estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa. Yo quisiera una última observación de su parte a propósito de perspectiva, un poco de esperanza, porque hemos hablado solo de la tragedia del pueblo sirio, más o menos. ¿Queda alguna esperanza todavía? Bueno, puede ser que haya una democracia después o algo más con libertades y derechos humanos en Siria que antes. Y espero eso puede ser un resultado, pero ojalá que va a pasar. Bueno, esperemos entonces de que tenga razón y hagamos voto porque haya de que este conflicto termine pronto. Yo tengo que despedirme de nuestros auditores, de nuestros televidentes en América Latina, recordarles que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestra página web dw@de. Y por último decirles que la imagen que tenemos detrás es una imagen verdadera, real y no ficticia. Hasta pronto, pásenlo bien.